Dios les bendiga. Sé que están cansados, algunos con hambre. Esos amenes. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen hambre? Digan amén. Bueno, vamos a tratar de solucionar eso pronto. Gracias al Señor por la bendición de estar en este lugar. Me honra poder participar, tener este espacio, de que el obispo asuma el riesgo. Voy a portar bien, no se preocupe. Y de poder tener un momento para poder hablar acerca de las nuevas generaciones. Yo sé que esto es muy repetitivo para algunos, y sobre todo los que me conocen o me invitan a predicar a sus iglesias o a sus eventos de jóvenes, me escuchan hablar siempre de esto. Bueno, no es casualidad, soy el director de Generación Emergente de Chile y también del Cono Sur. Así que este es mi tema. Este es mi tema, y no solo es mi tema, es nuestro tema. Las nuevas generaciones son nuestro tema, porque somos los responsables de modelar el futuro de la iglesia. Y le tengo una noticia: el futuro no está allá, el futuro está entre nosotros. Y se sienta en sus bancas todos los domingos. Y el futuro hoy día tiene rostros diferentes y tiene edades desde los 5, 6, 7, 4, 8, 18, 20 años. Están ahí, están en medio nuestro, y tenemos que hacer algo por ellos. Amén. Hay que escuchar un amén fuerte. Oye, qué intimidante este reloj. Y hay que partir probablemente haciendo algunas observaciones que son poco agradables. No hay buenas noticias, muchachos. Siempre les digo muchachos, perdón, la costumbre de hablar. Pero hoy le puedo decir muchachos y muchachas, ¿cierto? ¿No hay problema? Dígame. Se va a sentir joven otra vez. Tenemos algunas situaciones complejas. Hace poquito, un par de meses atrás, se liberó una encuesta del Instituto Nacional de Juventudes, el INJU, donde salió algo muy, muy preocupante. Probablemente, no habíamos tenido un índice como esto en 10 años. En los últimos 10 años ha disminuido enormemente la cantidad de jóvenes entre 15 y 29 años que identifican su creencia en algo trascendente con algún tipo de confesión religiosa. No es que no crean, ojo, sino que no se identifican con los actuales sistemas de creencia que les proponen las diferentes confesiones denominacionales. Nunca había pasado. Hoy, más que nunca, nuestros jóvenes creen mucho menos en la institucionalidad de la iglesia y apuestan por ideologías, por movimientos políticos, por causas sociales en las cuales puedan sentirse identificados, plenos, que les dé significado a su realidad. Y eso es algo que tenemos que aprender a leer y a escuchar, porque esos jóvenes, adivine dónde se sientan, nuevamente, el domingo, en sus bancas, y están ahí, y están ahí. Y probablemente usted dice, bueno, esos son jóvenes no cristianos. Pero ya que han mencionado mucho a Barna, gloria a Dios por Barna por proveernos estas estadísticas. En la última encuesta se cree que apenas 1 de cada 4 adolescentes, 1 de cada 4 adolescentes a nivel mundial se considera a sí mismo un cristiano comprometido con Jesús. 1 de cada 4. Esto no es para alegrarse, ¿cierto? Y solo el 8% de los adolescentes cristianos del mundo manifiestan estar comprometidos con las Escrituras, que les gusta la Biblia o que la leen. El diagnóstico no es muy bueno. Y aquí me van a retar. Y en nuestro país es evidente que eso es una realidad. La renovación del ministerio es la gran evidencia. Tenemos muy pocos ministros jóvenes y muy pocos jóvenes interesados en involucrarse en el ministerio. Y si eso a usted no le preocupa, entonces eso es más preocupante aún. Porque no solo debiese preocuparnos, debiese ocuparnos. Porque el futuro de la iglesia se sienta en sus bancas. Y la misión de modelar ese futuro se le fue dada a usted. Usted es el hombre y la mujer de Dios para este tiempo. No es solo el líder de jóvenes, usted es el pastor, usted es la pastora, usted es el hombre de Dios. Y si Dios le permitió estar vivo en el siglo XXI, es porque todavía hay algo que tiene que dejarle a la siguiente generación. Y eso es algo que tenemos que aprender y asumir con mucha valentía. Y rápidamente, porque me quedan poquitos minutos,
quiero compartir solo 5 ideas. 5 ideas que probablemente nos pueden ayudar a asumir este desafío. He tenido la bendición de estar viajando por el país durante los últimos 2 meses, recorriendo distintos lugares, promocionando nuestro congreso del verano del 2024, del 26 al 28 de enero, en la ciudad de Fresia. Rework, porque tenemos la esperanza de rehacer, de reconstruir aquellas cuestiones fundamentales que en nuestra generación no se han construido. Porque ¿saben qué? Generaciones llenas del Espíritu Santo no caen de los árboles. Se tiene que trabajar intencionadamente en ello. Yo tuve líderes que me llevaron a campamentos, que me hablaban del Señor y del Espíritu Santo. Y a los 12 años en un campamento lleno de gente como acá, 12 años, en una fogata enorme, fogata de concilio. Los que saben de lo que estoy hablando saben, los exploradores saben de qué estoy hablando. En un campamento que se llamaba Powwow, donde se juntaban, quizás parece que de todo el país, no sé si era nacional, creo que sí. Y había unos 600 muchachos y había una fogata al medio. Y había un pastor, el pastor Bunster, no el conocido de hoy, sino el abuelo, si no me equivoco, o el tío abuelo, el papá. Y él estaba, Ismael, gracias por recordarme. Y él estaba ministrando esa noche. Y yo estaba en una segunda fila, porque usted hoy día me ve un alto de 1,80 m, pero yo en ese tiempo no era así. Era mucho más bajo. Y estaba en una segunda fila. Y el pastor dijo, ¿cuántos quieren recibir al Espíritu Santo? Y yo dije, Señor, esto es lo que me han hablado toda la vida en la iglesia, porque tenía líderes que me hablaban constantemente de eso. Había líderes que me invitaban a orar constantemente. Habían pastores que me decían, hay un pastor que estaba ahí a las 6 de la mañana orando todos los días en el templo. De guata, yo lo vi muchas veces, tirado en el piso. Y eso es lo que yo veía, y tuve un líder que me agarró y no me soltó. Y me decía, tienes que conocer al Señor, tienes que tener una experiencia con el Espíritu. Y adivinen qué hice yo esa noche. Me puse a orar. Y oraba y decía, Señor, yo quiero. Y ese caballero vino de allá, de donde está el hermano ahí en la puerta, directamente donde estaba yo. Directamente, no se desvió ni para allá ni para acá, directamente. Y ni siquiera me tocó. Abrió entre las filas, puso su mano a 20 centímetros de mi cabeza y dijo, el Espíritu Santo desciende sobre ti. Y ese día hablé nuevas lenguas y fui bautizado con el Espíritu Santo y no paré de hablar en lenguas toda la noche. Pero eso no se fabricó, yo no caí del árbol. Eso fue porque hubo un líder que trabajó intencionadamente en mí para que eso ocurriera. Y cuando yo escucho que nos quejamos porque esta generación no conoce al Espíritu, bueno, ¿quién les va a enseñar al Espíritu? ¿Quién les va a enseñar al Espíritu? Si sin un Elí, Samuel no tendría idea que era Dios el que le llamaba. Y si no asumimos algo o eso que queremos, no va a ocurrir. Y lo primero es hacer un diagnóstico honesto. Número 1, diagnóstico honesto. A ver si me acompañan los de multimedia. Debemos reconocer que nuestra influencia como iglesia sobre las nuevas generaciones cada vez es menor. Y no nos tiene que avergonzar, al contrario, tenemos que hacerlo con mucha decisión, con mucha valentía y decir, efectivamente no estamos influenciando a la nueva generación. Y si no hacemos ese diagnóstico, no vamos a poder dar el siguiente paso. Porque sin el diagnóstico correcto no tendremos soluciones correctas. Debemos restituir esa influencia. Pero eso no pasará hasta que resolvamos los problemas internos que tenemos y que ya no podemos seguir evadiendo. Me paro acá frente a ustedes como un ministro joven, pero que soy hijo de esta iglesia. Como decía el pastor Bonilla, acá, tatuado tengo la iglesia de Dios. Y no me voy a ir y no me quiero ir. Pero tenemos que resolver cosas. Y mientras no nos demos cuenta de eso, entonces nada va a ocurrir. No es casualidad que hoy día estemos hablando de los hijos de los pastores.
No es casualidad que hoy día estemos hablando de nuestras emociones, porque lo que tenemos que restituir no tiene que ver solo con cuestiones administrativas, tiene que ver con volver a recoger aquellas cuestiones elementales de la vida. Nuestros muchachos necesitan ser pastoreados nuevamente, necesitan ser abrazados como padres abrazan a sus hijos. Yo llegué a la iglesia y no era hijo de nadie porque no tenía mis padres, pero Dios puso padres, uno a uno fue poniendo en la historia de mi vida, padres que me abrazaron. Gente que me empujó, que me abrazó, que me aceptó como yo era y que modeló gran parte de mi historia. Y muchos de ellos están acá, muchos de ellos están acá. Y gracias al Señor por eso. Y en mi oración jamás olvidarlo y siempre agradecerlo. A lo que se suman de alguna manera ciertos modelos eclesiásticos que no queremos dejar atrás, que no queremos de alguna manera hacer ciertas modificaciones para hacer que el culto realmente sea una expresión de toda la comunidad. Seguimos haciendo una iglesia de adultos para adultos, cuando la promesa del Espíritu es sobre los hijos, es sobre los jóvenes, es sobre los ancianos, es generacional. Y para ver esa realidad y esa armonía tenemos que hacer esfuerzos. Sueño con una iglesia donde los hijos y las hijas vuelvan a profetizar. ¿Usted quiere que sus hijos y sus hijas vuelvan a profetizar? Bueno, eso no va a caer del cielo. Eso hay que trabajarlo. Y usted tiene la capacidad. Usted es el Elí para esta generación. Aunque diga, no, yo no soy tan malo como Elí. No, entiéndame bien el concepto. Usted es el Elí que necesita Samuel. Sueño con una iglesia donde nuestros jóvenes recuperen la esperanza y comiencen a ver visiones. Porque saben, nuestros muchachos son hijos de un sistema donde tienen todo hecho. Por eso se frustran cuando nada les resulta. Se frustran fácil porque todo lo tienen resuelto. Porque no les enseñamos a construir nada. Porque les pasamos todo hecho. Porque hoy día presionan un clic y tienen todo lo que necesitan. Son buenos operarios del sistema que está, pero se les echa a perder el sistema y no saben cómo resolverlo y se frustran. Y por eso nuestros adolescentes se matan. Perdón que lo diga así, pero es lo que está pasando. Y muchos de esos adolescentes dentro de nuestras iglesias. Si no hacemos y empezamos a mirar la iglesia no solo como un sistema de indicadores numéricos, sino como procesos saludables que nos permitan proyectarnos en el tiempo, entonces las cosas no van a cambiar. Tenemos que volver a retornar al discipulado. Nuestras nuevas generaciones tienen que ser discipuladas. De eso se trata, acompañarles. Y esa no es solo tarea del líder que usted nombra y aquí me lavo las manos y yo sigo caminando. Esa es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia modela el futuro cuando está discipulando a los que vienen detrás de ellos. ¿Hace cuánto que no se sienta a tomar un café con un adolescente? Que no es muy interesante esa conversación seguramente. Y claro que no lo va a hacer, pero no tiene que ser interesante. Ese café no tiene que ser porque usted va a aprender algo, porque el adolescente le va a decir algo. Es simplemente porque usted tiene que conocer a quien pastorea, porque las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y si usted no se mete con las ovejas, ¿cómo quiere que los adolescentes y los jóvenes le sigan? No, es que es el pastor y tiene que obedecer la autoridad y estos muchachos no han aprendido, no han crecido. Por eso, por ese modelo, hoy día toda mi generación, y lo digo responsablemente en el nombre del Señor, mi generación se perdió en la iglesia de Dios. Y quien no quiera aceptarlo, trate con el Señor. Pero la prueba está a la vista. Estas bancas deberían estar llenas de gente de mi edad, ministros jóvenes, hombres y mujeres de Dios, jóvenes, aprendiendo de ustedes. Y no están. No están. Pero ya hay que cambiar el switch y poner el foco en los que vienen. Por eso hay que cambiar el foco en la estrategia. Y ese es el segundo punto. Cambio de foco en la estrategia. El mayor impacto sobre nuestros niños y adolescentes no viene de afuera, sino de adentro. Perdemos demasiado tiempo tratando de enseñarles a los muchachos a defenderse de las influencias externas y no les enseñamos a ser influyentes. Les enseñamos a esconderse y a defenderse bien, pero no a ser influyentes y activos en medio de nuestra sociedad. La Biblia dice, ustedes son la luz del mundo y la sal. Una ciudad asentada sobre un monte que no puede esconderse. No somos una moneda valiosa que debe esconderse en una caja fuerte.
Nuestros hijos son piedras preciosas, pero que no están diseñados para esconderse en cajas fuertes, sino para salir al mundo y brillar e iluminar. Tenemos que ser capaces de generar un cambio de foco en la estrategia. No es trabajar sobre las nuevas generaciones para que no pequen y ojalá no tengan alguna caída por ahí. La santidad es importante y es la norma de vida de nosotros. El pentecostalismo no solo tiene que ver, ojo, con manifestaciones espirituales, parte como un movimiento del Espíritu manifestado en una vida santa. Y eso va a estar, nadie está cuestionando eso. El punto es que tenemos que aprender a modelar para mirar el futuro con esperanza, para recuperar a nuestros muchachos que están aquí cerca, pero por alguna razón no quieren estar dentro. Por alguna razón, y tenemos que hacernos esas preguntas. Perdone si le incomodo esta mañana, no es mi intención, pero hay que hacer un cambio de foco en la estrategia. Más que lo que están recibiendo, tiene que ver con lo que no están recibiendo. Por eso estaba muy bien lo que estaban hablando nuestros obispos anteriores. No tiene que ver con lo que ellos reciben, pero ese no es el problema de la juventud, es el problema lo que no reciben. Lo que no reciben, el discipulado que no están recibiendo en sus casas, la mentoría que no están recibiendo en sus casas, en sus iglesias, el tiempo compartido con sus padres. Por eso que si vamos a trabajar en la nueva generación, también tenemos que aprender a trabajar en las familias. Porque los primeros líderes de sus hijos, ¿quiénes son? Sus padres, pues. No es su culpa. La primera responsabilidad de los hijos la tienen los padres. Y si nosotros somos defensores del derecho preferente de los padres para educar a sus hijos, entonces salgamos a hacer eso una práctica real en nuestras iglesias. Los que tienen que estar capacitados para educar a sus hijos son los padres, y nosotros debiésemos estar trabajando como pastores mano a mano con el líder de jóvenes y con los padres. Es un cambio de foco en la estrategia. No hay ministerio juvenil efectivo, y lo he dicho en todo el país, no hay ministerio juvenil efectivo que no considere a los padres y a sus entornos cercanos. No se puede, porque el tiempo de influencia que tenemos sobre ellos es muy reducido. ¿Qué va a hacer un líder de jóvenes un sábado 2 horas? Frente a todo el resto de la semana. El cambio en el foco, un cambio de foco en la estrategia, tenemos que mirarlo. Principalmente en sus hogares y en nuestras iglesias hoy día no están recibiendo ciertas cosas, y hay que poner la cuota de responsabilidad acá. Como les decía, queremos afectar positivamente a las nuevas generaciones, entonces debemos trabajar intencionadamente no solo en ellos, sino también en sus entornos. Y el primer gran entorno, la primera gran variable, la gran detonante de muchas cosas es su hogar. Es su hogar. Y usted dice, pero pastor, es que yo tengo muchos adolescentes que los papás no son cristianos. Bueno, ahí tiene. Hay que convertirlos, esa es la meta. Hay que convertirlos. No lo vamos a convertir nosotros, ya sabemos, pero hay que hacer los esfuerzos. Número 3. Discipulado relevante y relacional. Hay que resucitar el discipulado, muchachos. Los mayores tiempos de crecimiento en la iglesia de Dios, si mal no recuerdo, son cuando nuestras escuelas dominicales eran pujantes y vibrantes. Que alguien diga amén, ¿o no? ¿Y qué pasa? ¿Qué tan pobres están nuestras escuelas dominicales hoy? Yo recuerdo haber estado en la clase Bernabé, en la clase Apóstol Pablo. Así se llamaban mis clases. Y el pastor Luis Cifuentes me hacía clases, pastor Carmona. Él era mi profesor del apóstol Pablo. Y Carolita también me hizo clases, la pastora Carola, ahí, cuando era pequeño. No es que yo sea muy anciano, sino que yo había repetido. Tenemos que recuperar un discipulado que sea relevante y relacional. Escúchenme bien. El buen pastor entra por la puerta. Eso dice Jesús en Juan capítulo 10, ¿cierto, no? El pastor entra por la puerta. No entra por la ventana, no entra por el costado, entra por la puerta. Para poder volver a resucitar o reactivar un discipulado relevante sobre las nuevas generaciones, vamos a tener que aprender a identificar cuáles son las puertas de esta generación. Porque las ovejas reconocen la voz del pastor. Él las llama por su nombre y ellos le siguen. Para tener ese vínculo de liderazgo efectivo sobre las nuevas generaciones hay que empezar a golpear las puertas correctas y empezar a entrar por esas puertas. No por la puerta de mi propia experiencia juvenil, no por la puerta de lo que a mí me enseñaron siempre, sino aprender a conocerles para que ellos puedan conocerte y luego reconocerte como su pastor.
Y eso implica aprender a golpear la puerta correcta. ¿Cuáles son las puertas que hay que golpear para esta generación? Porque si golpeamos las puertas correctas, probablemente tenemos una esperanza, muchachos, de que al abrir esa puerta nos puedan conocer y ese anhelado encuentro generacional pueda darse una vez más. Y en ese encuentro podamos hacer una sinergia que genere una explosión en la iglesia. Una explosión en la iglesia. Porque ¿saben qué? Para el avivamiento de Pentecostés, en el avivamiento de Pentecostés también están considerados nuestros hijos y nuestras hijas. También están considerados nuestros jóvenes y también nuestros ancianos. Me encanta pensar en una iglesia en la que nuestros ancianos no dejan de soñar. Y eso, cuando aprendamos que la iglesia es generacional, es para todos, entonces quizás, solo quizás, algo diferente vamos a ver en los próximos años. Número 4, perspectiva de futuro. Y ya voy terminando, que me están haciendo la seña. Perspectiva de futuro. El futuro está entre nosotros y eso es mucho más que una frase cliché. Está entre nosotros. El rol de la pastoral infantil y juvenil es estratégico y relevante para la misión de la iglesia, y si no lo entendemos, entonces estamos cavando nuestra propia tumba o estamos generando nuestra propia fecha de vencimiento. Es cierto que el Señor es el Señor de la iglesia y Dios siempre tendrá un remanente a lo largo de toda la historia. Pero dejemos de vivir de remanentes por misericordia de Dios y empecemos a hacer algo diferente para los próximos años. El rol de la pastoral infantil y juvenil es estratégicamente relevante para la misión de la iglesia. Los líderes de jóvenes no son solo un semillero de nuevos pastores, escúcheme bien, ni los líderes de niños los encargados de la entretención. Ellos son la influencia más próxima sobre la nueva generación. Así que tenemos que tomarlos en serio. Abrace a su líder. Téngalo cerca. Pastorelo. Influencia sobre él, porque él es la influencia más cercana sobre la nueva generación. Involucra a los adolescentes en el servicio, que no están preparados, que no hicieron el programa de capacitación de la iglesia y hay que esperar porque están muy inmaduros. Póngalos a trabajar. No hay mejor estrategia de trabajo y de discipulado con los adolescentes que ponerlos a servir. ¿Qué va a esperar? ¿Tenerlos preparados? Cuando están pidiendo a gritos una oportunidad, la única diferencia es que los adolescentes gritan en silencio y no meten bulla como mi generación. Como pastores adultos debemos acompañarlos. Ya me metí en los adultos, Señor. Ayúdame a superar eso. Debemos acompañarlos, fortalecerlos y guiarlos. Tiene que ver con modelar el futuro y no solo con cumplir indicadores para el presente. Porque nos van a recordar. Y esto no tiene que ver con tu legado. Para mí el legado trascendente de los hombres del Señor no son legados estáticos. No son cuestiones que ocurrieron en un pasado y ahí se quedaron, sino son cuestiones que están constantemente ocurriendo de generación en generación. Ese es el legado que vale. Y porque nadie te va a recordar por las iglesias que plantaste. Gloria al Señor por eso, pero se va a levantar una generación que ni se va a acordar. Y se lo digo con mucha propiedad, con todo el cariño, con toda la admiración que tenemos, pero hay toda una generación que ni sabe quién es el pastor Ricardo Ramírez, que ni sabe quién es hoy día David Ramírez. No los conocen, no lo ubican, no saben qué es, no saben quiénes son y la irrelevancia que tienen. Dice, pero ¿cómo si son parte de la iglesia de Dios? No saben y no les importa, perdón que se los diga, no les importa, porque no es significativo ni relevante para ellos. Porque tener un alto representante, un digno representante que pone el nombre de nuestro país en alto en el Consejo Ejecutivo, para ellos no es significativo. Porque no tiene nada que decirle eso a su realidad. Perdón que lo diga así, pero no tiene nada, eso no les ayuda en su crisis emocional. Eso no les ayuda en su casa, donde el hogar se está tambaleando. Eso no les ayuda en su autoestima. Y recuerden, nuevamente lo voy a decir, los que adolecen son ellos. ¿Por qué le pedimos peras al olmo?
Si ellos son los que adolecen, a ellos les falta, ellos no van a entender todavía. Somos nosotros los responsables de acercarnos. Me encanta la idea de un Dios que nos miró como adolescentes y que envió a su Hijo porque sabía que éramos incapaces de llegar solos a Él. Que nos miró como niños incapaces, imberbes, y que mandó a su propio Hijo a morir. Él vino, Él se acercó. Es que yo soy el pastor, Él tiene que venir a golpear la puerta. Es que yo soy el obispo, a mí me tienen que citar. Es que yo soy el líder, yo tengo que poner las condiciones. Esa no es la iglesia que necesitamos para los próximos años. Porque ese modelo hoy día nos tiene como estamos. Y por último, mentoría intencional. Mentoría intencional. La renovación de un liderazgo sólido y saludable no crece en los árboles. Se trabaja, como les decía al principio. Y es sobre la base de procesos de identificación, formación, acreditación o credencialización, como decimos, y acompañamiento, el único camino para modelar el futuro y gestar transiciones saludables. Necesitamos modelar el futuro, necesitamos acompañar, desarrollar modelos y procesos que se sostengan en el tiempo. Y eso involucra recursos. Que si tu iglesia crece, no solo debe crecer tu sueldo, sino que deben crecer los recursos necesarios para proyectar la iglesia hacia el futuro, para plantar nuevas iglesias, para apoyar a nuevos ministros, para darle seguimiento a aquellos que lanzamos. Dejemos de lanzar gente y empecemos a enviarlo. No es lo mismo lanzar que enviar. Tenemos que enviar. Y fíjense, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo el Señor. Por tanto, id. Juan capítulo 23 dice: y Dios sopló el Espíritu, y Jesús sopló el Espíritu sobre ellos y los envió. El Señor no nos envió solos a hacer iglesia, nos dejó al mejor recurso. ¿Por qué nosotros entonces enviamos a nuestros ministros y los dejamos? Y se vaciaba. ¿Por qué? Porque el indicador no es cuántas iglesias usted plantó, sino cuántos procesos, cuántos acompañamientos, cuántos hijos espirituales tiene. Y está haciendo, y que están haciendo una diferencia. ¿Qué pasó? ¿Tiene asustado? Cierro con esto. Póngase de pie. Y esto solo para que despierte. Póngase de pie. Ayúdeme, por favor. Yo sé que muchas de las cosas que he dicho esta noche probablemente o esta mañana no son tan agradables. Pero he tenido la bendición de sentarme a la mesa de hombres de Dios con los que he aprendido muchísimo y que me han bendecido mucho estos meses. Por eso que yo quiero honrar a todos mis obispos regionales, porque he estado en la mesa con cada uno de ellos. Me han atendido, me han honrado, me han dignificado y me han tratado como un igual, siendo uno así. No tuvieron ningún reparo en invitarme a un plato de comida, en bendecirme, en levantar mis brazos, en recibirme en su casa, en invitarme a cenar, en estar preocupado de nosotros, en impulsarnos y abrirnos caminos. Ese es el camino. Ese es el camino de hombres de Dios que tuvieron la valentía de abrirse espacio, como ese hombre que está ahí. Levante la mano. Israel Miranda, ahí está. De hacerse el enfermo para que yo entrara, para hacerse el enfermo o exagerar una enfermedad, para meterme a mí en un congreso juvenil para que fuera yo en su reemplazo. Estoy medio resfriado, pero te tengo un predicador que no te va a fallar. De darme una oportunidad para cumplir un sueño, de capacitar a la juventud. Esa es la pastoral que necesitamos. Pero yo no puedo ser un caso especial.
ser de muchos. Y en sus iglesias hay muchachos como yo que están en la segunda fila. Están en la segunda fila esperando que un pastor camine directamente hasta ellos, ponga sus manos, les unja, les haga conocer al Espíritu Santo, los acompañe, los impulse, les enseñe el camino y trascienda en su liderazgo hacia las siguientes generaciones. Comprometámonos, chiquillos, chiquillas. Soy ministro de la iglesia de Dios. Y hoy día lo digo con propiedad, soy ministro de la iglesia de Dios. Y no me avergüenza, ni es una iglesia de la que me quiero escapar. Sé que tenemos muchas cosas que resolver, pero si vamos a la madre de todas las batallas, que es dejar de mirarnos el ombligo y empezar a mirar el futuro, entonces, y solo entonces, algo extraordinario puede pasar para los próximos años en la iglesia de Dios en Chile. Y termino diciendo esto, lo mismo que dije en la asamblea del 2021. Pastores, pastoras, obispos, ministerio de Dios en Chile, los necesitamos. Los necesitamos. Los necesitamos. Cerca, cerca. Porque yo creo que mi generación todavía hay esperanza para mi generación. Si hacemos los cambios van a volver, chiquillos. Sus hijos van a volver. Van a volver. Van a volver. Van a estar ahí. ¿Saben por qué lo sé? Porque cuando hace 6 años yo abrí iglesia, ¿sabes quiénes llegaron a mi iglesia a golpear la puerta? Toda la generación de mi iglesia que se había perdido. Porque cuando levantemos nuevos modelos, cuando seamos capaces de abrir los espacios, ellos van a volver. Van a estar acá. Pero tenemos que hacer hoy, no mañana, hoy. El futuro es hoy. ¿Le parece si hacemos una oración especial? No por nosotros, sino por aquellos que están ahí. Cierre sus ojos y vea su templo. Póngase en el púlpito una vez más y mire las bancas. Y vea las bancas con adolescentes y jóvenes que tiene hoy. Y aquellas que están vacías, que deberían haber más jóvenes, que deberían haber más adolescentes. Empieza a mirar a sus líderes sentados ahí pidiendo una oportunidad, pidiendo un camino, pidiendo que alguien les acompañe. La nueva generación no está pidiendo dinero, está pidiendo compañía. Oramos, Señor, por estas nuevas generaciones, por los que vienen, por los que están, por los que vendrán, porque a través de ellos oramos por el futuro de la iglesia, por el futuro de la iglesia, por el presente que hoy día está, que necesita ser acompañado, que necesita ser discipulado, y por el futuro que se gestará cuando nosotros no estemos, muchachos, cuando nosotros no estemos. Yo bendigo a las nuevas generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y hago esta oración como la hice hace muchos años atrás. Dios bendice nuestras generaciones, bendice nuestras generaciones a las que están hoy día presentes. Ayúdanos a quebrar esquemas, ayúdanos a dar un paso al costado, ayúdanos a decir, bueno, este es un espacio para ti. Nuestro tiempo ya hemos hecho mucho, han trabajado mucho, son hombres y mujeres extraordinarias. Ahora es tiempo de impartir, de compartir, de transmitir hacia las nuevas generaciones todo lo que Dios les ha dado hasta este tiempo. Usted no se sienta ni anciano ni anciana, usted todavía es el hombre y la mujer de Dios para esta generación, pero solo necesita ponerse en pie, solo necesita decir, muchachos, aquí estoy, démonos un cafecito, voy a estar en tu reunión, aún no me tienes que hacer pasar al altar, solo quiero estar ahí y acompañarles y saber, y que ustedes sepan que el pastor está presente, que de alguna manera está cerca y les quiere acompañar. Eso va a abrir puertas, muchachos, eso va a abrir puertas, eso va a generar cuestiones extraordinarias y una sinergia que nos va a hacer ver en los próximos años los tiempos más extraordinarios de la iglesia de Dios en Chile. Yo lo creo, por eso estoy acá todavía. Si no lo creyera ya me habría ido, como muchos se fueron, pero estoy acá y sigo acá porque sigo creyendo que todavía es posible hacer un cambio. Y si
Si usted se atreve a creer conmigo, y si usted se atreve a creer conmigo esta noche y hacemos algo hoy y mañana, gloria al Señor por lo que verán sus ojos, gloria al Señor por lo que verán sus hijos, gloria al Señor por lo que verán los hijos de sus hijos. En el nombre de Jesús, Iglesia de Dios en Chile y a todos los que nos miran, bendecimos a las nuevas generaciones desde el norte hasta el sur, todos bendecidos y empoderados por el Espíritu y abrazados por esta pastoral que hoy les ama. Muchachos, los que nos están mirando, estos hombres y mujeres de Dios son los hombres de este tiempo. Acérquense a ellos, acérquense a ellos. No le estoy hablando a ustedes, le estoy hablando a los muchachos que nos están mirando. Acérquense a sus pastores, acérquense a sus líderes. Hagan sinergia, muchachos, bajen el mollo un poco y dedíquense a aprender, porque tenemos todavía mucho que aprender de estos hombres y mujeres gigantes de Dios que han hecho mucho por la iglesia, y que a nosotros solo nos queda aprender de ellos y ponernos al ladito, quien Dios quiera, para que Dios quiera que en algún momento Dios ponga su mirada en nosotros y nos diga: pasa al frente, ahora es tu turno, ahora es tu lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.